es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Un saludo muy especial a los que están en los medios, en la plataforma de Facebook, y a los que me están viendo. Por favor, compartan el mensaje de hoy, porque hoy es un mensaje de bendición, hoy es un mensaje de crecimiento, de añadidura espiritual. Bueno es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Qué bueno. Dice la palabra de Dios esta noche. Tenemos como título: vivamos por lo instruido a los santos. Ya muchos no quieren vivir por las instrucciones que están en la palabra de Dios, sino quieren vivir haciendo como les parece. Dicen: Dios me reveló, pero no es el mismo Dios, es otro el que les anda revelando cosas que no son. Porque nada que se predique, todo aquello que se predique y no se sujete a la palabra de Dios, está fuera del contexto bíblico, está fuera de la voluntad del Padre. ¿Cuántos lo creen? Así que esta noche la palabra de Dios va a ser clara y nos va a enseñar. Mire a su hermano y dígale: Cristo te ama. Bendice a tu hermano que está ahí contigo. Bendecimos a los que están en los medios viéndonos. Hoy tenemos como título: vivamos por lo instruido a los santos, una vez dado a los santos. Este libro está lleno de instrucciones para la iglesia, para que la iglesia funcione de acuerdo a la instrucción que Dios le dio. El Señor es el dueño de la iglesia. Él establece su iglesia, establece sus apóstoles para que nos mostraran cuál era la arquitectura de la iglesia. Pero otros andan haciendo otra cosa. Dice la palabra de Dios así esta noche. Vamos a confirmar la palabra. Los que no tienen su Biblia a la mano, vamos a mirar la pantalla, el screen. Porque mirad que hay muchos engañadores en este tiempo, y mirad que nadie os engañe, dijo Jesús. Y tengo que persuadirlos acerca de esto. Dice la palabra de Dios así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él. ¿Quiénes? Sus discípulos. O sea que este mensaje es para la iglesia, esto es para el cuerpo de Cristo esta noche. Sí, gloria a Dios. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo lo siguiente. Acompáñenme por favor y compartan, para que otros sean edificados junto con ustedes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús en ese momento estaba hablando de que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo es esto que los pobres de espíritu? ¿Será que tenemos que estar llenos de espíritu? No, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La gente hoy vive con mucho espíritu. La gente desea y anhela muchas cosas. La gente, en la vanidad de su mente, tienen egolatría, tienen avaricia. Están ricos en espíritu. A eso se refería Jesús. Pero Jesús nos simila a los niños. De ellos es el reino de los cielos, porque su corazón ¿está qué? Vacío. Y Jesús en este momento está hablando de que tenemos que vaciar nuestro corazón. Tenemos que romper el vínculo y tenemos que quitar ataduras y todo aquello que engruesa el corazón. Muchos predican esto y no saben a qué se está refiriendo Jesús, porque Jesús en ese momento hablaba a sus discípulos y hablaba en el espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí Jesús está hablando de un reino espiritual. Hay muchos hombres y mujeres que han seguido al Señor. Ellos lloran, ellos sufren, ellos padecen, pero hay una garantía en Cristo Jesús que ellos recibirán consolación. ¿Dónde? En su reino. Y después dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Muchos no entienden por qué Jesús decía esto. Escuchen: los mansos, no los altivos, no los orgullosos, no los prepotentes. Recibirán la tierra por heredad. ¿Cuándo?
cuando Jesús venga con sus santos y sus sacerdotes a establecer su reino. Ahí serán nuevamente plantados con el Hijo de Dios, con Yahshua, y el Señor mismo regirá todas las naciones con vara de hierro, junto con sus sacerdotes y sus santos. Aleluya, un solo aleluya dijeron por ahí, gloria a Dios. Imagínense a nosotros ahí con Jesús, o haciendo el trabajo del Señor, lo que Él nos asigne. Lo haremos porque servimos a un Dios vivo, servimos al Rey. Yo me siento orgulloso cuando digo sirvo al Rey. ¿Usted a quién sirve? Al Rey Yahshua. Porque hay muchos reyes y muchos detractores y muchos engañadores, pero uno solo es el verdadero. Yahshua es el Rey. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estos hombres que anhelan esto en su corazón, estos de justicia, los que hablan, lo que dice esto, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados verdaderamente. Ellos recibirán de Dios y se saciarán, porque en este cuerpo y en este tiempo hicieron lo que tenían que hacer. Y cuando se refiere a justicia verdadera, es compartir el pan, es dar al hambriento, es servir al que tiene necesidad de ser servido. Pero en este tiempo muchos no saben eso. Esto es la base que Jesús le daba a su discípulo. En esto tiene que permanecer el discípulo verdadero de Jesucristo. Después dice esto, versículo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto tiene que ver con los indolentes. Parte del cuerpo de Cristo en este tiempo es indolente. No han entendido qué es misericordia. No han entendido qué es tener un corazón compasivo, dadivoso, abierto para servir, para compartir, condolerse de aquel que pasa por una necesidad, por una situación. Dice Jesús que ellos alcanzarán misericordia de su mano. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Escuchen esto. Tenemos que limpiar el corazón. Si no limpiamos el corazón, no vamos a ver a Dios. Y estas instrucciones, por eso el título de esta prédica dice: vivamos por lo instruido a los santos. Los discípulos que estaban con Jesús eran santos. Y todo el que vino a Jesús y es discípulo de Cristo es santo. Así que la palabra de hoy, el encabezado de esta prédica, es el sermón en el monte. Pero Dios va a mostrar más cosas en el desarrollo de la prédica para que usted se dé cuenta cómo tiene que estar su corazón. Y no solamente su corazón, sino para que usted viva por la instrucción que le fue dada a la iglesia. Esto es algo maravilloso, para que nadie os engañe, porque ya la iglesia tiene una instrucción y está en la santa palabra, para que los hombres no hagan como quieran. Algunos hacen, pero el pueblo de Dios es engañado por causa de que no confirman la palabra de Dios. Y necesitamos el conocimiento de la palabra para que nadie nos engañe. Dígale al que está a su lado: para que nadie os engañe. Versículo 9. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Hay de aquellos que andan en contiendas y pleitos. Hay de aquellos que adoran a Dios, vienen a la iglesia, y cuando van a su casa van a pelear con los suyos, o van a pelear con el vecino, hasta con el perro de su casa. Dice clarito: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú tienes que aprender a ser un pacificador. Y para ser un pacificador verdaderamente tienes que entender qué es el amor. Tienes que comprender qué es, escuchen esto, que es compasión, misericordia y amor quiero, para poder ser un pacificador. Un pacificador tiene una mente como la de un niño. Simplemente ve, simplemente deja fluir las cosas. No existen los extremos, no existe la dualidad. Un pacificador es aquel que está centrado en la voluntad del Padre y que sigue el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire la diferencia de un pacificador.
Y lo que dice, lo dicen por medio del Espíritu Santo, por medio de la unidad del Espíritu Santo, en sabiduría y en ciencia. No para dividir, sino para unificar. Entonces Dios dice, Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Amén. Aprenda a ser pacificador, deje de estar peleando tanto. Ame a su hermano. Por allá se ríe, vamos a aplaudirlo porque es de gozo. Hay que aprender a amar al hermano, hay que aprender a amar al prójimo. Mire lo que dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo están haciendo bien. Cuando no nos quieren, cuando nos repudian, cuando hablan toda clase y se levantan contra nosotros, ustedes saben claramente que lo estamos haciendo bien. Porque si no pasa nada, entonces lo estamos haciendo mal. Ahora mire lo que dice después de esto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, escuchen, antes de vosotros, ¿no nos van a perseguir a nosotros? ¿No van a levantar calumnias y todo tipo de males contra nosotros? Por supuesto que va a pasar. Quiero decirle algo. Este encabezado Dios me lo pone en mi corazón porque muchos no han entendido que esta es la estructura de llegar al corazón. Jesús la entrega para que sepan de que tenemos que estar conforme Él quiere que esté en nuestro corazón. Si nosotros no imitamos a Jesús, tenemos un problema. Usted no imite al pastor de su iglesia, jamás. Imite al Señor Jesucristo. Él es el pastor, Él es el Rey de Reyes, Él es el pastor de pastores, Él es el que había de venir, Él es el que viene por su iglesia, Él es el que va a arrebatar lo que es suyo, su pueblo, y Él es el que viene a juzgar a todos los moradores de la tierra, junto con sus santos y junto con sus sacerdotes, y viene a establecer su reino. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ahora mire lo que dice después de esto: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que ustedes vienen a capacitarse a la iglesia, al lugar de reunión, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros somos la iglesia de Cristo. No necesitamos una estructura, pero necesitamos comodidades, necesitamos ciertas cosas, pero en realidad nosotros somos la iglesia. Tú eres el tabernáculo del Dios viviente. Yo soy el templo del Dios viviente. Tú eres el templo del Dios viviente. Tú eres la iglesia de Cristo. Y todos los miembros bien concertados en sí forman un solo cuerpo, siendo Cristo la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y dónde quiere Cristo que lo pongan a Él? En el primer lugar. Y entonces, ¿por qué andamos dándole el primer lugar a otras cosas? ¿Ve? ¿Se dan cuenta? A veces nos apartamos de Dios y le echamos la culpa a Dios de todo lo que hacemos. Y no es así, mis hermanos. Dios quiere que usted esté en paz, que su corazón esté en paz y que le agrades. Escuchen, para que pueda estar en el vínculo, en la unidad del Espíritu, para que puedas andar espiritualmente, necesitas estar en paz. Si usted no está en paz, usted no puede andar unificado a la unidad del Espíritu. Y más adelante la enseñanza nos lo va a confirmar. Acuérdese que esto se llama: vivamos por lo instruido una vez a los santos. Dice en Efesios capítulo 4, y presten atención que ahora comienza la prédica. Gracias, Jesús, porque tú estableciste el orden. Esta es la base verdaderamente del cristiano. Tenemos que hacer como tú dices. Y lo más importante de esto es que, Señor, tú esta noche estás enseñándonos. Tú, Señor, vas a añadir a cada uno de nosotros lo que nos está haciendo falta por medio del denuedo del Espíritu, por medio de tu Espíritu Santo. Tú eres el único que das el crecimiento, Señor. El hombre no da crecimiento ninguno.
El hombre puede enseñar, pero si a ti te place que esa palabra brote y crezca y lleve bastante fruto, es tu voluntad, es tu propósito, es tu obra perfeccionada en ese hombre o en esa mujer. Ahora mire lo que dice: yo pues preso en el Señor. ¿Cuántos están presos en Cristo? A ver, lo dudo. ¿Cuántos están presos en Cristo? ¿Cuántos sirven a Cristo de verdad? ¿Cuántos dejaron de decir mentiras? ¿Cuántos dejaron de robar? ¿Cuántos dejaron de manipular? Dice: yo pues preso en el Señor. ¿Quién decía esto? Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Viste? Hay un llamado y debes andar digno. Una vocación digna, digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda, diga conmigo, humildad. Esta palabra es dura. Diga: con toda humildad. El reino de los cielos no necesita altivos, no necesita orgullosos ni prepotentes, necesita humildes, con toda humildad y mansedumbre. Y mansedumbre, diga mansedumbre. ¿Están viendo lo que Dios está diciendo esta noche? El 90% de las escrituras es para el pueblo de Dios, porque Dios la enfoca a sus discípulos, a su pueblo. El otro restante es para los moradores de la tierra. Pero quiero que entienda que cuando Cristo habla a la iglesia, habla a aquel hombre que le reconoció, habla a aquella mujer que le aceptó en su corazón. Oiga lo que dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? ¿Por qué en el amor? Porque es el vínculo perfecto. Y para poder llegar a ese vínculo perfecto, Jesús nos dice cómo tiene que estar nuestro corazón. ¿Cómo? Despojado, limpio, sin ataduras, como el corazón de un niño. Esto es tremendo, esta enseñanza. Pero esto es para recordar. Esto ya quizás ustedes lo escucharon, pero Dios quiere decirles y mostrarles nuevamente cómo es que usted tiene que conducirte, cómo es que tú tienes que hacer las cosas para ti, para la iglesia, para agradar a Dios. Ahora mire lo que dice: solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escuche lo que dice: solicito, les requiero, les exijo. Dice: guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si no hay paz, no hay nada, no hay ninguna unidad espiritual. Y esto es lo que muchos no saben. Son santos en la iglesia. Antes de entrar a la iglesia o al lugar donde se congrega, se colocan la aureola y las 2 alitas y son santos. Pero cuando salen de la iglesia, se quitan la aureola, las 2 alitas, se ponen los cachos en la cola y son tremendos santurrones. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Para el reino de Cristo esto no puede ser así. Para el reino de Cristo usted tiene que ser santo, porque el Señor es santo. Y usted tiene que imitar a Jesús. No puedes inventarte tu manera. No, Dios instruye y ya van a ver. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es en la paz que usted va a encontrar esa unidad en el Espíritu. Cuando tú ves una persona escandalosa o haciendo alboroto, hermano, esa persona no está en el Espíritu, por mucho que diga que ama a Jesús. Esa persona está en la carne. Porque para estar en el vínculo del Espíritu usted necesita estar en paz. Entonces podemos notar que usted verdaderamente está en el Espíritu cuando usted está lleno de paz. Pero cuando andas manoteando y cuando andas agrediendo, cuando andas insultando, cuando andas haciendo las cosas que a usted le parece, entonces anda en la carne, anda en el modo carne. Y hay mucha gente que le gusta activar el modo carne para estar en el modo carne y activar el modo espíritu cuando quieren estar en la presencia de Dios, y eso tampoco es así. Usted tiene que ser santo. Usted fue lavado con la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para toda buena obra, para encontrar el reino de los cielos, para poder accesar a Él. Y es por medio de la paz en la unidad del Espíritu. Así que mi hermano, si usted entendió otra cosa, está en problema. La iglesia es una iglesia de paz. La iglesia, el hombre de Dios es un hombre pacificador. Hoy por hoy quieren crear leyes
para decir que somos terroristas, pero no es verdad. Los verdaderos cristianos amamos incluso hasta los enemigos y los bendecimos. Y si nos piden ir una milla, vamos dos millas. Este es el verdadero cristiano. Si lo va a aplaudir, apláudalo, hermano. No se abstenga, porque esta es la palabra de Yahshua. Y esto lo está viendo muchas personas que piensan que porque dicen ser cristianos y que se bautizaron, entonces ya ellos están salvos, y no es así. Jesús viene por los que están en paz en el corazón. Jesús viene por los que están en la unidad del Espíritu. Cuidado y usted no se quede cuando venga Jesús a arrebatar su iglesia, su pueblo. Permanezca en la oración. Solamente los valientes arrebatarán su reino. Ahora mire lo que dice la palabra, esto se va a poner bueno. Dice: solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escúcheme: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Ve? Aquí comienza todo. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Conoces al Señor Jesús? Dios te añade la medida de fe, crece tu fe, tu amor por Jesús, y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo no sé por qué muchos se creen mayor o superior a otros, pero Dios igualó las cosas. No puso más en ti ni menos en mí, sino que nos dio a todos por igual, y ya lo va a decir la palabra. Mire esto: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escuche qué hermoso. A cada uno de nosotros, escuche, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Usted sabe lo que esto significa? Usted en este momento no ha valorado lo que esto significa. Conforme a la medida del don de Cristo nos fue dado ¿qué? La gracia. Y si usted supiera valorar, entender lo que significa esto, hermano, lo que tú pidas al Padre, Él te lo dará. Lo que le pidas a Jesús al Padre en el nombre de Jesús, también te lo añadirá. Pero mucha gente no está entendiendo esto. Mal usan la gracia y viven desgraciadamente. O sea, no tienen la gracia. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mire, aquí está el problema principal de la iglesia: dio dones a los hombres. En esto Dios no repartió por igual a todos. Aquí está la diferencia. Usted tiene un don, el hermano tiene otro don, pero dentro de la iglesia hay hermanos que tienen celos por el don de los hermanos, celos del ministerio del hermano. Y aquí es donde el diablo aprovecha para dañar la iglesia y crear divisiones, e incluso salir abortivos y armar otras iglesias. Y esas cosas no están dirigidas por Dios, porque donde hay rebelión, quien se mueve ahí es otro, no es Jesús. Porque Jesús es el Señor de la paz. Jesús es el Señor del amor. Jesús es el Señor del vínculo, escuche, perfecto, en la unidad del Espíritu. Pero tienes que estar en paz. Entonces, todo esto, la palabra de Jesús contradice a todos aquellos que están rebeldes y hacen las cosas como les parece. Ahora, presten atención. Mire esto: dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús descendió al infierno y predicó el evangelio. Jesús le quitó la llave de la muerte ¿a quién? Al diablo. Jesús levantó la cautividad cautiva que estaba allí y la llevó ¿a dónde? A su seno, a su reposo. Y es tremendo lo que Jesús hizo. Pero muchos no valoran esto. Muchos piensan que esto es un cuento, una historia. No. Oiga lo que dice la palabra. Dice: es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermano, por encima de todos los cielos. Está hablando de que hay muchos cielos. 7 cielos.
El hombre no ha llegado ni al primero y tiene la humanidad confundida. Van a todos los lugares que a ellos les parece, pero no es así. La palabra de Dios nos enseña verdaderamente en qué mundo estamos y cómo fue construido este mundo. Ahora escuchen esto. Y él mismo constituyó, aquí da ministerio a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es necesario que exista en la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted es el cuerpo de Cristo. Mire a su hermano y dígale, usted es el cuerpo de Cristo. Pero hoy las iglesias viven con solo el pastor, con un ministerio. Y el pastor quiere hacer todo. Yo quisiera tener aquí de todo para perfeccionar el cuerpo, la unidad, para perfeccionar los santos, como lo dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Aquí está la verdadera instrucción para la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, escuche, y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire cuánto tenemos que aprender, cuánta yuca tenemos que comer. Pero la gente solamente son domingueros. Menos mal y nosotros guardamos el sabbat y tenemos temor de Dios, y Jesús hacía la voluntad del Padre. Nosotros lo invitamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y no quieren salir del domingo, y no quieren salir de otro día de la semana. El Señor estableció un día desde el principio, desde Génesis. Estableció el reposo para Él. Jesús guarda sus mandamientos. No los mandamientos que establecieron los hombres. No, esa ley quedó abolida en el momento que Jesús establece el nuevo pacto en su sangre. Pero Jesús guarda los mandamientos de su Padre. Y todo el que guarde los mandamientos de su Padre, Él vendrá a ser morada, Él junto con su Padre, y se manifestará y mostrará todas las cosas de su reino a quien Él le plazca. Por eso es que esto no se lo va a dar Dios a cualquier neófito, a cualquiera que no tenga el llamado. Y si no tiene el llamado, procura entrar en la presencia de Dios para que Dios te manifieste su reino, manifieste su gloria, manifieste su presencia. Y tiene que notarse, porque cuando oras y oras de verdad, tiene que suceder algo en cuanto a sanidad, milagros, prodigios, bendiciones. Ahora mire esto, escuche. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire a dónde quiere Jesús que lleguemos. Pero no queremos venir a la iglesia. El martes comenzamos nuevamente. Lunes tenemos ensayo musical. Martes tenemos enseñanza bíblica. El jueves tenemos oración. ¿Cuántos van a venir? Gloria a Dios. Esto se va a poner bueno entonces. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. ¿Ven? Por eso es que a muchos engañan, porque no confirman la palabra de Dios y porque no saben que la palabra, que en la Biblia, en los libros, está la instrucción de la iglesia, cómo se establece la iglesia, cómo fue dada la instrucción a los santos para guiar la iglesia. Escuchen, para que no sean engañados por doctrinas de todo viento, por estratagemas de hombre. ¿Ven? Todo lo que se inventan, los mandamientos de hombres que establecen en las iglesias, los concilios y todo ese tipo de cosas que no se sujetan a la palabra de Dios, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ven? Hay muchos que les gusta empujar a la gente para que se caiga. Yo no entiendo para qué, si quien obra es el Espíritu Santo. Entonces queremos ayudar al Espíritu Santo, y tú no puedes ayudar al Espíritu Santo. Usted va a ayudar al Espíritu Santo de una sola manera: cuando tu vasija esté limpia, cuando estés renovado completamente por la palabra, cuando vivas completamente en santidad, cuando no mientas, ni engañes, ni te robes la bendición de la iglesia o del pueblo de Dios. Ahí es donde va a venir el Espíritu Santo y te va a usar verdaderamente. Esta palabra es dura. Sino que siguiendo la verdad en amor, oiga, sino que siguiendo la verdad en amor, esto es lo que yo tengo que enseñarle a ustedes: el verdadero amor de Yahshua, el verdadero amor de Jesús, para que todos
crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Apláudalo, porque tenemos que crecer, es en la cabeza, y es Cristo, no es ningún hombre. Hay que sacar las zorras de la manada, porque ellas dañan la manada, y hay que confrontarlas con la palabra de Dios. Ahora mire esto: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyuntas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. No podemos parecernos los unos a los otros. Recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. ¿Cómo tenemos que edificarnos? No en contiendas. Y muchos quieren edificarse en contiendas. Qué maravilloso es el Señor Jesús. ¿Cuánto lo están entendiendo? Mire lo que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestros corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, ojo, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mira, hermanos robando a hermanos. Viene Cristo mintiendo en el nombre del Señor, estafando a las ovejas y luego llevándose en el botín. Así hay muchos. Estos son los lobos rapaces. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Conforme a la verdad que está en quién? ¿Cuál es la verdad que tenemos que seguir? La verdad que está en quién. En Cristo Jesús. Yahshua HaMashiach, exactamente. No es en ningún hombre. Esta iglesia está clara. A esta iglesia no la va a engañar nadie, porque la iglesia del Señor Jesucristo es la senda del Señor. Mire esto, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escuche. Mire, hermano, yo estoy predicando, y esto puede ser para usted, para mí o para cualquiera que me está viendo en este momento. Mire lo que dice el santo en este libro, en este contexto, en este versículo. Preste atención. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿ve? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿En el espíritu de qué? Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, y diga conmigo, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando ¿qué? Hay cristianos que mienten todo el tiempo. Escúchenme. Hay cristianos que mienten todo el tiempo. Dice así, mire. Dice aquí versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ves? No puede haber mentira en el cuerpo de Cristo. Hay que hablar la verdad, porque todo eso lo está viendo el Señor. Y cuando estés delante de Él, ¿qué? Ahí viene el problema. Airados, pero no pequéis. Volvemos otra vez lo mismo. Andamos peleando y se decimos cantidades de cosas, y el santo nos dice que podemos molestarnos, pero no podemos pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ves que si te vas enojado para la cama, quien va a dormir al lado tuyo es el diablo. Hay esposos que se molestan con su esposa, o a la viceversa, la esposa con los esposos, y quien viene a dormir en medio de ellos, ¿quién es? El diablo. Por eso él dice aquí: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino reconcíliate antes de que te vayas a dormir, antes de que se oponga el sol. ¿Por qué? Porque si no, viene el consejero de la oscuridad mientras que duerme y pone pensamientos que no son de Dios y te hace creer cosas. Y al otro día se levanta el hermano: ay, Dios me habló y me dijo tal cosa. No pudo haber sido Dios, porque tu corazón se fue airado a dormir, y quien lo aprovechó fue el diablo. Porque el corazón de Dios está en la paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el que hurtaba, ¿ve? El que roba, no hurte más. Si usted es cristiano, usted no puede robar más. Usted pida y verá que te van a dar.
No es necesario que robe. Y si no te lo dan, pídeselo a Dios, que Dios te lo va a dar. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, ay, 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 haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estas son instrucciones que se le dieron a la iglesia. Así tienen que vivir los hermanos. Sobre todo los ministros de Dios deben trabajar. Ok. El que predica el evangelio vive del evangelio, sí. Come y beba usted, su familia, y tenga aposento. Pero nadie te dijo que las ofrendas y el botín de Dios era para tus deleites, tus placeres. Y no puedes andar diciendo que es tuyo, no. Es para el pueblo de Dios, es para la servidumbre y el pueblo de Dios. Para poder edificar la iglesia, para poder añadir lo que hace falta al cuerpo de Cristo, para que pueda extenderse, para que pueda crecer. Ahora mire lo que dice. Oiga, y esto es tremendo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ay, Dios mío. ¿Por qué están serios? Mira, hermana, aquí toda seria. Mira allá. Porque es que cuando, mire, hermano, nos deslizamos, decimos cualquier tipo de cosas. Y mire lo que dice el hombre aquí. Dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a quien te oye. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? Todo el que anda robando, el que anda hablando palabras corrompidas, y todo el que anda haciendo lo que no es, contrista al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ay, ay, ay. Usted recibió el sello del Espíritu Santo para el día de la redención, pero mire, tenga cuidado de que ande derecho, de que ande en santidad. Porque muchos dicen que la salvación no se pierde. Escuchen esto, pero sí se pierde. Jesús dice que tenemos que estar irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Esto es tremendo. Así que hay que tener temor de Dios y hay que amar al hermano. Ahora, dice esto: quítese de vosotros toda amargura. Ojo, te andas molestando por cualquier cosa. Amargura, andas amargado. Y cuando alguien anda amargado, anda contestando mal todo el tiempo. Esa es la causa en su corazón. Ese es el aguijón que no te deja avanzar. Enojo, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Todo aquello que tiene que ver con una doble intención. Iglesia, yo enseño esto para que usted se edifique. Y si el Espíritu Santo está redarguyendo en su corazón, tome esa palabra para usted. Reconozca que necesita cambiar y dile: Espíritu Santo, ven a ayudarme. Porque es la única manera. Yo no los voy a convencer, el Espíritu Santo sí. Ahora mire lo que dice. Ojo, antes sé benigno. ¿Qué dice? Sean buenos unos con otros, misericordiosos. Siéntete con aquel que estás pasando por una tribulación o tiene un problema. Llora con el que llora, ríe con el que ríe, sufre con el que sufre. Perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A mí me perdonó el Señor en Cristo, por lo tanto yo debo hacer lo mismo. Perdono a todos los que me han ofendido. No tengo nada contra nadie. Hasta el día de hoy arreglé todas mis cuentas y estoy listo para irme con Cristo. ¿Usted ya arregló sus cuentas? Ay, ay, ay. Vamos a empezar a arreglar las cuentas. No la bancaria. Vamos a arreglar las cuentas con el prójimo, con el hermano, con el vecino. Mire, yo conozco hermanos de 45 y 50 años que no se hablan y tienen cantidad de años sin hablarse. Lo más triste es que uno es testigo de Jehová y el otro es cristiano. ¿Cómo explican ustedes eso? Triste, ¿verdad? No han entendido la palabra de Dios. Y cuando se encuentran, están peleando todo el tiempo. Pero según ellos están salvos. No hay paz en su corazón. No tienen un verdadero vínculo en la unidad del Espíritu.
Y esto se trata de que debemos vivir por el Espíritu. En la nueva ley, en la nueva vida en Cristo Jesús. No es la ley de los hombres, para que quede claro. Muchos confunden los mandamientos del Padre, la voluntad del Padre, con la ley de los hombres. Y muchas cosas quedaron abolidas. Pero la voluntad del Padre, los mandamientos del Padre no están abolidos. Jesús los guarda y Él dijo que no venía a abrogarlos, sino a darles cumplimiento. Mire a ver si usted les está dando cumplimiento. ¿Cuánto dicen amén? Esto es fácil de entender. Sé humilde y manso de corazón. Acepta lo que tu Padre que está en los cielos te dice a través de su palabra, y usted entenderá y las cosas cambiarán y todo mejorará en tu vida, en tu hogar, en tus hijos. Pero queremos hacer todo el tiempo como nos parece. Qué hermosa doctrina la de Jesús. Quiere que seamos santos, que seamos buenos y que seamos perfectos en toda obra. Yo no veo lo malo. No hay nada malo. Otros ven lo malo. Porque los que ven lo malo es porque su corazón verdaderamente está en la maldad y está en las tinieblas. Pero yo veo que todos son buenos. Entonces uno mira dependiendo de cómo está el corazón. La boca habla de la riqueza que está en el corazón. Los oídos escuchan dependiendo de todo lo que está guardado en la vasija dentro en el corazón. ¿Están entendiendo lo que quiero decirles? Aprendamos a ser espirituales, hermanos. Dejemos de ser carnales. Vivamos por el Espíritu. Vivamos en la unidad del Espíritu, y para ello necesitamos estar en paz. Dígale al que está a su lado: practiquemos la paz. Busquemos todo aquello que nos produce la paz. Y lo que no nos produce la paz, apartémonos de eso. Ignoremos eso, porque nos hace daño, nos enferma, nos daña. Y mire, si viene Cristo nos quedamos por andar peleando. Ahora mire, vamos a 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel, dice, está escrito: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien quiere ser un ministro de Dios, buena obra desea, dice la palabra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Ve? El hombre que quiere servir a Dios tiene que ser. ¿Quién lo dice? Lo dice su palabra. Marido de una sola mujer. Ojo. ¿Ves? Que hay muchos que ya tienen 2 y 3. No se sujetaron a la palabra, entonces viven como a ellos les parece. Y según ellos son santos, pero la palabra dice lo contrario. Ay, ay, ay. Hay que ver cuál es también la situación. Porque pudo haber tenido 3 mujeres y las 3 murieron. O le dio veneno para que se murieran. No sabemos. Pero miren lo que dice la palabra. Pero gracias, Jesús, por tu presencia. Alabado sea tu santo nombre. Gloria al que vive. Ese aplauso sea para Yahshua, al Rey. Esto sonó. Hay muchos que desean que se le muera la mujer para volverse a casar. Y hay muchas mujeres que desean que se muera el marido para tener la libertad. Hay de todo, hermano, en la viña del Señor. Ahora mire esto. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Y eso significa que debe estar entendido, no borracho, no descuidado. Prudente. Oiga, prudente. Hay mucha gente que es imprudente. Decoroso. ¿Qué es decoroso? Que no ande en escándalo ni en desnudez. ¿Eh? Hospedador, que sepa recibir al que llega a su casa. Apto para enseñar. Tiene que estar capacitado. Un neófito no puede hacer esto. ¿Están entendiendo lo que quiero decirle? Tuvo que haber sido aprobado para poder hacer la obra de Dios. Pero hay muchos que salen al ruedo, neófitos, sin conocer que la iglesia tiene una instrucción y quieren hacer como a ellos les parece. Por eso es que hay mala doctrina. Por eso hay lugares donde engañan,
donde no se está practicando ni enseñando la doctrina de Yahshua, la doctrina del Rey, del Salvador, del que viene por su iglesia, aquel que nos da vida eterna juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, no dado al vino. Hay muchos que les gusta la caña. ¿Ves? No bendecieron. ¿Qué significa esto? Que no sea un hombre que se levante a puños, a golpes, y que ande golpeando a los otros, a los demás, o entre en una pelea con otro. Eso significa bendecieron. Que no sea pelearín, no codicioso. Escuche, el ministro de tu iglesia tiene que tener un perfil y un testimonio. Y esto que estoy diciendo son las instrucciones que Dios le dio a la iglesia para que saquen el testimonio, para que le prueben el espíritu a aquel que se para en el altar a predicarte el evangelio. Estas prédicas no le gustan a los ministros de Dios porque quedan al desnudo, porque comienzan a probar el testimonio, comienzan a probarlos por el espíritu. Y dice Jesús: probad los espíritus para ver si son de Dios. Oído. Y cuando tú los pruebas, salen corriendo, porque no pueden resistir a quien viene con la verdad, porque la palabra azota al que hace lo contrario. Amén, gloria a Dios. Por ahí dice amén. Ahora miren lo que dice: no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Ven? Dios nos manda a trabajar, sino amable, apacible y no avaro. A los ministros los manda a hablar, los manda a trabajar. Así que tenemos que trabajar. Yo tengo que trabajar. ¿Quién te dijo que yo no podía trabajar? Que yo solamente tenía que vivir del evangelio. ¿Ok? Cuando esté viejito se entiende que viviré completamente. Yo vivo por la gracia del Señor, y Dios me añade todo día a día, porque le he creído, he tomado su palabra. Él la dijo y yo la creí, pero tengo que trabajar. No trasquilar las ovejas y no maltratarlas y quitarle lo poco que tiene, manipulándolas con doctrinas completamente fuera, manipuladoras, con mentalismo, con psicología. No. Usted viene aquí a prepararse y a usted no se le cobra nada, porque por gracia me fue dada la palabra de Dios, el entendimiento, el conocimiento, y por gracia yo tengo que transmitirlo a usted que quiere entrar en el reino de los cielos. No pagar por ningún curso, no pagar por ningún bautismo, no pagar por un discipulado, ni nada de esas cosas que están acostumbrados a hacer. Yo reprendo al diablo y reprendo, escúchame, esa avaricia en esos corazones de esos ministros. No, que la iglesia tiene que sostenerse, que el pastor tiene que sostenerse. Trabaje, dice la palabra de Dios. Por ahí dicen amén, amén. Por ahí esto no le está gustando a muchos, porque esto revela la verdad del evangelio. Es por gratitud, es por amor. Jesús pagó el precio en la cruz, un precio muy caro, muy alto, muy grande. Escúcheme, por ti, por mí, por la humanidad, por todos tus pecados, por todas tus abominaciones. Entonces, si Él lo pagó por nada y por amor, y aún dijo cuando estaba ahí: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces tú vienes a cobrar por la palabra de Dios. Sinvergüenza, ladrón, estafador. Póngase bravo. Mire, hermano, yo no agrado a los hombres, yo agrado a Dios. Amén. Yo me pego a su palabra, porque cuando esté delante de Jesús: Señor, yo prediqué lo que estaba escrito. Punto. Amén. Si usted predicó otra cosa, va a tener problemas para el infierno. Es que te vas. Si se da cuenta, ¿verdad, hermano Charlie? Y ustedes prediquen lo que está escrito. Ustedes no tienen que predicar otra cosa. Prediquen lo que está escrito en el evangelio, porque quien va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Usted no puede ayudar al Espíritu Santo. Usted simplemente tiene que permanecer en santidad para que el Espíritu Santo te pueda usar. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a aplaudirlo porque Él es Rey. Él es claro. Ay, escuche esto. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí está el problema. Quieren predicar y quieren hacer un montón de cosas, pero la casa la tiene destruida. Sus hijos los tienen destruidos. Dice el 4, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Escuche, con toda honestidad tiene que tener a sus hijos, sin forzarlos, sino que con toda honestidad, que ellos en la voluntad de su corazón entiendan y estén sujetos. A eso se refiere el Señor. Ahora mire lo que dice después, el 5, ya lo leímos, pues: el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, aquí se confirma la palabra, ¿ve?
Muchos quieren ministerio, pero no quieren quemarse en las pestañas, profundizando en la palabra de Dios y creciendo en el texto bíblico para que Dios le pueda dar el mensaje por medio del denuedo del Espíritu. Esto es tremendo. Ahora esto, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ya muchos cayeron. Hay muchos envanecidos por ahí porque no fueron humildes y mansos. No se sujetaron. Ellos se levantaron, vociferaron contra el ángel que Dios les puso para que le enseñase y se fueron a hacer su obra. Y ya se cayeron. Están envanecidos por ahí, predicando otra cosa contraria a lo que Jesús quiere y dan las instrucciones para su pueblo, para su iglesia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, en el chisme, para que la gente no lo señale. Menos mal, y yo amo a mis vecinos, y al vecino que yo pueda bendecir y hacerle un favor, por nada se lo hago, porque Dios pone eso en el corazón. Y pruébame los vecinos, y pruébame en ustedes, hermanos, porque esto es la instrucción que Dios le da a la iglesia para que sepan en quién tienen que confiar, porque es que hay muchos que se metieron encubiertos y son lobos, son zorras, son coyotes. Ahora miren lo que dice: los diáconos asimismo, todo aquel que quiera ministerio, ser partícipe de la iglesia y ayudar a la iglesia a formarse o crecer, dice, deben ser honestos los adoradores, sin doblez, sin doble ánimo, sin doble intención, no dados al mucho vino, porque hay muchos que les gustan los traguitos, no codicioso de ganancia deshonesta. Lo mismo, mire que Dios da una instrucción perfecta para los que van a estar en el cuerpo, para los pilares fundamentales de la iglesia. Dios da exactamente lo que dice la palabra, la instrucción. Ahora mire lo que dice el versículo: que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Ve? No todo el mundo guarda el ministerio de la fe con limpia conciencia. Hay muchos que van de iglesia en iglesia y pueden dar testimonio de esto. Y bueno que han ido a bastantes iglesias, porque han comprobado y han confirmado que hay muchos que están encubiertos. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Escuchen. Y entonces ejerzan el servicio a Dios, el diaconado. Y si son irreprensibles, ¿ve? Si no encuentran falla en ellos, entonces póngalos a trabajar en la obra del Señor. Pero si están contaminados y beben trago y hacen una cosa, ¿usted por qué lo va a poner? Usted no lo puede poner, porque eso es vergüenza para Cristo. ¿Sí me entiende? Va a ser escándalo para Cristo, va a avergonzar el nombre de Jesús. Así que la iglesia recibió tal instrucción, pero la gente no quiere hablar de la instrucción. Yo les hablo en el nombre de Jesús. Tenemos que volvernos a la senda antigua, tenemos que practicar el consejo de Dios y tenemos que ajustarnos a las instrucciones que fueron dadas a los santos. ¿Cuántos dicen amén? Dice esto, escuche: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Así tiene que ser la mujer de Cristo. La varona de Cristo tiene que ser así, no calumniadora, sino sobria, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas. ¿Ve? Todo el que quiera servir a Dios tiene que estar en irreprensibilidad. Pero para ello tiene que prepararte. Para ello tiene que estar más que convencido. Porque no cualquiera va a servir a Dios con perfección. Ahora dice esto: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿De quién va a ganar confianza? En la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo dice? Mientras que venía el santo a visitarlos a la congregación, esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Ven cómo se tiene que conducir en la casa de Dios? Esto está escrito, hermano, para que la iglesia abra los ojos y entienda cómo es que debe conducirse. Para eso fueron dadas las instrucciones. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Escucho, ojo, ojo. Sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? ¿Quién es el Dios viviente? ¿Cuál es la casa del Dios viviente? Cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes. Y luego dice esto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Dios fue manifestado en carne? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Justificado en el Espíritu? ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Predicado a los gentiles? Gloria a Dios. De ellos yo soy uno y usted también otro. ¿Creído en el mundo? Gloria a Dios. ¿Recibido arriba en gloria? Gloria a Dios. Solo uno pudo hacer semejante cosa, Yahshua el Señor. Y nosotros tenemos que imitarlos. Esta palabra de esta noche no es para herir a nadie, sino es para sacarlo de la confusión. Para que usted sepa que usted tiene que rendirse completamente es al Señor Jesucristo, a Yahshua el Señor, no a ningún mortal, no a ningún hombre. Si vas a buscar verdaderamente a Dios, búscalo en espíritu y en verdad. Y usted esta noche sabe cómo puede entrar en la unidad del Espíritu, buscando la paz. Por eso decimos: Señor, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El único que la da es el Señor Jesús. Padre, Señor, en el nombre de Jesús quiero darte la honra y la gloria en esta hora. Estamos finalizando este servicio. Que esta palabra sea sellada en la mente y en el corazón de mis hermanos, que hay una instrucción para la iglesia, que hay que seguir la instrucción que está en la palabra, no la instrucción que dan los hombres, porque, Señor, hacen tropezar, hacen deslizar y perdernos del camino. Te damos honra, gloria y gracias por tu palabra preciosa. Bendecimos a Israel en esta hora. Bendecimos a todo aquel que teme a ti, Señor, y que guarda tu santa voluntad. Te pedimos perdón y perdonamos a todos aquellos que pudieron haberse levantado contra nosotros. Señor, dales sabiduría y entendimiento a todo aquel que está corto y que está falto, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pedimos que bendigas a Aruba, que bendiga los hogares, los matrimonios. Padre Santo, envía tu Espíritu Santo ahora, que revoletee, Señor, por todo lugar, por todo hogar, especialmente en el hospital, para los que están quebrantados en el cuerpo y en el espíritu. Señor, tu espíritu de sanidad, para que restaure a todo aquel que está enfermo de toda maldad, de toda pestilencia, de toda virulencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, creemos que Aruba, Señor, es para ti, y creemos, Señor, que hay transformación y que hay bendición para esta nación en tu santo nombre. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los que están en los medios. Shalom, Maranata, Cristo Jesús está viniendo. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, dijo Jesús. Señor, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en la paz verdaderamente entraremos en tu santa presencia, porque la paz, cuando estamos en ella, entendemos que es el vínculo en el Espíritu, la unidad en el Espíritu, en la nueva ley, en la ley de la nueva vida en Cristo Jesús. Bye bye, hasta una próxima oportunidad. Se les quiere y se les ama. Shalom.